Hola, hola, amigos televidentes, aquellos que conozco, aquellos que no conozco, aquellos que nos ven a través de la televisión, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo especial para todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Marcando el Rumbo, programa que se transmite todos los días a las 7 de la mañana y luego a las 2:30 de la tarde. Y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, nos encuentras en Marcando el Rumbo en cualquier momento del día. Si ves un programa, te gusta, quieres verlo nuevamente, allí lo puedes encontrar. Si deseas compartirlo con otros, allí también lo puedes encontrar. Este día inician las jornadas laborales, inician las clases para los alumnos, los que están en el colegio, para los que están en la universidad. Así que deseo para cada uno de ustedes que Dios les lleve con bien a sus lugares, que les proteja y mucho éxito en cada una de sus labores. De la misma manera, aquellos que ya en este momento se alistan o ya están en sus lugares de trabajo, que Dios bendiga el fruto de su esfuerzo, que pueda cada uno encontrar lo que está buscando, pueda alcanzar las metas que este día tiene propuestas. Bien, el día de hoy en Marcando el Rumbo seguiremos conociendo esa ruta que siguió Jesús. La semana pasada estuvimos viendo la vía dolorosa. ¿A dónde lo llevó esa vía dolorosa? Y estamos haciendo también un paralelismo entre esas etapas de la vida de Jesús y las etapas de nuestra vida. Esa vía dolorosa lo lleva al Calvario. El Calvario, el lugar que también se le llamaba el Gólgota, que traducido significa el lugar de la calavera. Y cuando nosotros mencionamos la palabra calavera, esa palabra está asociada con la muerte. La figura de calavera es figura de muerte. En los venenos, en las sustancias radioactivas, aparece allí la calavera, porque es cuidado, esto te lleva a la muerte. Entonces ese lugar donde llevaron a Jesús se llama, aún en la actualidad, el lugar de la calavera, es decir, el lugar de la muerte. Y pareciera coincidencia que el lugar donde Jesús fue crucificado, que lo vamos a ver en unos minutos, incluso en la actualidad, ese lugar tiene una forma como de una calavera. A la distancia se puede ver allí una forma, una figura, como de una cara de una calavera. Por esa razón recibía y recibe a ese lugar ese nombre. Así que cuando nosotros hablamos del lugar de la calavera, hablando ya de nuestra vida, estamos hablando de ese momento oscuro que pasamos, que incluso podemos vislumbrar la muerte y nos sentimos allí solos, nos sentimos desamparados. Tanto así que a veces llegamos a pensar que hasta Dios nos ha desamparado. ¿Ha pasado usted por una de esas situaciones donde dudamos hasta de la presencia de Dios? Donde creemos que Dios, si acaso existe, nos ha dejado, nos ha desamparado. Y estoy hablando en esta forma porque es la forma como el ser humano a veces se siente. Yo trabajé por años en una emergencia de un hospital y viendo a veces la gente allí en el lecho de la muerte, había gente que llegaba a dudar de Dios. Y decía, ¿de verdad existe? Si existe, ¿por qué estoy así? Si existes, manifiéstate. ¿O es que me has abandonado? ¿Se ha sentido usted en alguna oportunidad también en esta situación? No es tan mal que te sientas así. Mal, podríamos decir, está el hecho de llegar en ese momento a blasfemar, a renegar del nombre de Dios. Pero no está mal. Le diré que usted no es el único que se ha sentido así. David, sí, el gran rey David, aquel que escribió los Salmos, también se sintió de esta manera. Y estando en esa situación, David clamaba y le decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no solamente David se sintió en esa situación. Cuando Jesús está en el monte de la calavera, cuando Jesús está colgado en la cruz, veamos cuáles son las palabras que Jesús dice. Quedaron registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 45 y 46. Veamos las circunstancias y las palabras que salen de la boca de Jesús. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hay episodios de nuestra vida que vamos a pasar por un periodo de tinieblas,
por un periodo de prueba. Pero vea que esas tinieblas fueron desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, tuvo una duración, tuvo un inicio y tuvo un final. Claro, esto como lo están contando históricamente, ellos supieron cuál era el inicio, cuál era el final. Pero cuando no es un relato histórico, sino que es la vivencia de nuestra vida, cuando es ese proceso por el cual estás pasando, no sabemos el momento del inicio, simplemente se presentó y no sabemos la fecha de caducidad, no sabemos cuándo terminará. Pero de algo debemos estar seguros. Así como inició ese proceso, así también va a terminar. Así como llegó esa hora de la prueba, así también va a terminar. Porque todo proceso tiene una fecha de inicio, una fecha de fabricación, por así decirlo, y una fecha de caducidad. Solo que nosotros no sabemos cuándo es la fecha de caducidad y desesperamos. Y es allí donde olvidamos a Dios y comenzamos a blasfemar contra Él. Pero sepamos que todo momento de nuestra vida tiene un inicio y tiene un final. Toda prueba, toda situación por la que estemos pasando tiene una fecha de caducidad. Y cuando mires entonces atrás en tu vida, recordarás quizá esa circunstancia por la que pasaste. Y recordarás que tuvo una fecha de inicio y una fecha de final. Porque así son todas las cosas, dice, las tinieblas fueron de la hora sexta hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús no sabía todavía la fecha de caducidad, y cuando estaba llegando la hora novena, Él no sabía que esa hora se acabarían las tinieblas. Estamos hablando de ese Jesús humano, como tú y yo, no de su naturaleza divina. Ese Jesús hombre como nosotros, que sintió hambre, que sintió dolor, que sintió sueño, que se sintió también desamparado. Vean lo que clamó Jesús. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, fue un grito desgarrador que salió desde su alma. Elí, Elí, lama sabactani. Estas palabras las dijo en arameo, que era el idioma que hablaban sus coterráneos, todos los que estaban a su alrededor. Pero traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vean ese grito que sale desde el fondo del alma de Jesús. Toda esa oscuridad en su vida. Las tinieblas cubren la tierra. Está colgado entre el cielo y la tierra. Sus manos están clavadas a la cruz, al madero. Su corona clavada su cabeza clavada de corona de espinas. Sus pies también clavados al madero, a la parte baja. Todo su cuerpo lacerado. Todo su cuerpo ha sido desgarrado por el látigo romano. Lo han golpeado con vara en la cabeza. Está herido y está casi desnudo ante la inclemencia del tiempo. Y entonces en ese momento exclama estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay procesos en nuestra vida que tenemos que pasar. Y Dios no va a intervenir para quitarnos ese proceso. Eso debemos entenderlo. Dios lo permite porque tiene una fecha de inicio, una fecha de caducidad, y no va a intervenir para quitarlo, sino que va a permitir que nosotros pasemos por ese proceso. Porque hay un propósito allí. Pero nunca olvidemos que Él está al control, permitiendo ese proceso y que no permitirá que pasemos por algo que no podamos soportar. No permitirá que entremos a un proceso si Él no ha visto ya que nosotros podemos salir victoriosos. Así que Jesús, sí, nuestro ejemplo, el Salvador, ese Jesús que vino y fue como nosotros, también en ese momento que está pasando por la hora de la prueba, se sintió solo y sintió que hasta Dios le había abandonado. Y exclamó estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya seguimos comentando acerca de esto, pero antes vamos a conocer el lugar donde Jesús fue colocado, el lugar de la calavera y el lugar donde luego fue colocado la tumba, donde es colocado una vez que se certifica su muerte. Gracias a la Biblia tiene razón, veamos el Gólgota.
En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. Después del terrible camino que tuvo que transcurrir Jesús, finalmente llegó al Calvario, el lugar en donde iba a ser crucificado. No hay un consenso sobre el lugar llamado Gólgota. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 12, nos dice que el lugar de la crucifixión era cerca de la ciudad. Hebreos 13, 12 nos dice que padeció fuera de la puerta. Mateo 27, 39 menciona que era un lugar donde pasaba el pueblo. Según la tradición, el lugar de la crucifixión fue el lugar en donde hoy se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Fue Helena, la madre del emperador romano Constantino I, el Grande, quien en el año 325 de la era cristiana dijo haber hallado el lugar del Calvario, como también a unos 45 metros de allí, el lugar de la tumba de Jesús. Su hijo Constantino luego construyó la iglesia que hoy conocemos como la iglesia del Santo Sepulcro. En el mismo lugar existía un templo a la diosa Venus o Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, que se piensa que puede haber sido construido por el emperador romano Adriano después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, para paganizar lugares importantes para los cristianos. Durante los trabajos de restauración y excavaciones entre el año 1973 y 1978, dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, se pensó que el área era originalmente una cantera en donde se extrajo piedra caliza blanca. Partes restantes de esta piedra de la cantera se encuentran hoy en la capilla de Santa Elena, ubicado dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Dentro de la iglesia hay una roca de unos 7 metros de largo por 3 metros de ancho por 4,8 metros de alto, que tradicionalmente se cree que es todo lo que queda del Gólgota. En la misma iglesia del Santo Sepulcro se cree que está la que fue la tumba de Jesús. Como se puede ver, es un lugar de constante peregrinaje de muchos creyentes. Se cree también que este lugar, aunque hoy se encuentra dentro de la ciudad murallada, en los tiempos de Cristo se encontraba fuera de la ciudad. El Calvario o Gólgota era, según los evangelios, un sitio inmediatamente fuera de las murallas de Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. El término Gólgota es una transliteración del griego Golgotá, que a su vez es una transliteración de la palabra aramea Gólgota, y símilmente en hebreo Gulgoleth, que significa calavera. En Lucas 23:33 se emplea el griego cráneo, para referirse a este lugar. Los evangelios de Mateo y Marcos traducen el término como lugar de la calavera, que en la versión de la Vulgata latina es traducido como Calvarie locus, del cual deriva la palabra calvario. La adopción de la forma latina tiene una larga tradición en las traducciones de la Biblia en varios idiomas dentro de la esfera de influencia latina. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el versículo 17, dice: y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota. Tomando en cuenta la descripción que hemos visto de Juan, se ha identificado a este otro lugar como el posible lugar del Gólgota o del Monte Calvario. En 1842 se publicó un artículo en donde se colocaba el lugar de la calavera al norte de Jerusalén, muy cerca de la actual puerta de Damasco. Esto fue basado en una investigación realizada por un erudito alemán, Otto Tenius, quien sugirió que el acantilado con cara de calavera era la colina del Gólgota donde Jesús fue crucificado. Aquí adelante podemos ver ese acantilado.
y aún hasta el día de hoy se pueden ver los hoyos en la roca que dan la forma de una calavera. En la cima del acantilado, hasta el día de hoy, existe un cementerio. No hay duda de que esta área se encontraba fuera de los muros de Jerusalén. Y algo muy importante, también estaba cerca de uno de los lugares más transitados, la vía a Damasco. En los días de Cristo, en esta área se encontraba la Puerta del Pescado, por donde pasaba mucha gente debido al hecho que era un mercado para la ciudad y la vía al norte de Israel. Recordemos que el Evangelio nos dice que la gente se burlaba al pasar por el lugar. Los ejércitos romanos practicaban la crucifixión pública, buscando caminos importantes de paso y frecuentados por muchas personas como un método de escarmiento para que el pueblo tema el poder romano. Muy cerca del lugar que se estima fue el Gólgota o Calvario, al norte de Jerusalén, a más o menos unos 100 metros de distancia de donde se pueden ver los hoyos en la roca que se identifican con el Monte de la Calavera. En 1867 también se encontró una tumba cavada en la roca que data del siglo I. Se cree que esta fue la tumba de Jesús. Una tumba cavada en la roca era una posibilidad que solo tenían personas de la clase alta de la sociedad. Diferentes excavaciones arqueológicas del área han encontrado que en el lugar de la tumba se encontraba un huerto, un jardín. Se han desenterrado una prensa para hacer jugo de uva o vino y también una caverna de donde se extraía agua para el jardín. El Evangelio de Juan 19:41 dice: y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en el cual aún no había sido puesto ninguno. La coincidencia de los descubrimientos da gran evidencia de que esto puede haber sido el lugar de la tumba donde Jesús fue enterrado. Entremos juntos en la tumba que fue encontrada muy cerca del lugar de la calavera. La tumba tiene varios compartimentos. La entrada de la tumba lleva a un lugar llamado la cámara de llanto para los dolientes. A la derecha podemos ver un umbral bajo para tumbas. A la izquierda tenemos el lóculus acabado o lugar de entierro donde el cuerpo de Jesús estuvo por 3 días. Se puede ver también el sentido en donde fue colocado el cuerpo, pues tiene una almohada cortada en la roca. Se estima que allí descansó la cabeza de Jesús. Al lado derecho vemos lo que se llama un lóculus inacabado. La masa rocosa al pie de este lóculus aún no ha sido cortada para dejarle un ángulo recto. Esto indica que la tumba no estaba terminada del todo y por lo tanto aún era nueva cuando el cuerpo de Jesús fue colocado en ella. Este es un detalle clave, ya que Juan 19:41 declara que Jesús fue puesto en una tumba nueva en la cual nadie había sido puesto aún. Al lado izquierdo de la entrada de la tumba se puede ver el riel que existía como guía para que gire la piedra que cerraba la puerta de la tumba. Esta era una piedra muy grande que cubría tanto la puerta como una pequeña ventana que se encuentra al lado derecho de la entrada. Esta tumba se encuentra en un huerto. Tiene evidencia de ser una tumba nueva, pues tiene secciones no terminadas. Data del primer siglo y es una tumba de una persona que tenía un cierto nivel económico en la sociedad. Todas estas evidencias coinciden con el registro bíblico y aunque no podemos asegurar en un 100% que esta fue la tumba de Jesús, esta tumba nos da un cuadro claro de cómo eran las tumbas en los tiempos de Jesús. Bien, nos encontramos en el lugar llamado el Jardín de la Tumba. Se encuentra justo fuera de las murallas de la ciudad antigua y aún más en los tiempos de Jesús, ya que se encontraba fuera de los muros de la ciudad. Está en el norte de Jerusalén, en las pendientes superiores del monte Moria.
El lugar donde nos encontramos tiene la vista de una colina que tiene algo que se ve como la forma de una calavera en la roca, que mucha gente cree que podría ser el Gólgota, el lugar de la calavera donde Jesús fue crucificado. Tiene este jardín donde estamos ahora, el cual era un viñedo del tiempo de los romanos. Por lo tanto, en el tiempo de Jesús, y detrás de mí está la tumba, mucha gente cree que esta sea la tumba donde fue puesto el cuerpo de Jesús. La colina que se conoce hoy en día como la colina de la calavera, sí es el lugar de la crucifixión mencionada en las Escrituras. Hay una gran probabilidad que la crucifixión no haya sido en la cima de la colina, porque no había carretera allí. La vía pasaba por debajo, y conocemos de la tradición romana que los romanos crucificaban a la gente a lo largo de las vías. Es muy probable que la crucifixión tuvo lugar en lo que hoy es la estación de autobuses. No podemos saberlo con certeza, pero es una probabilidad. Durante el tiempo de Jesús, durante la ocupación romana, esta área estaba fuera de las murallas de la ciudad hacia el norte de Jerusalén. Está bastante cerca de la puerta de Damasco, y había un camino romano que pasaba frente a las murallas de la ciudad y que entraba por la puerta de Damasco. Bien, considerando las posibilidades de lo que pudo haber sido, eso sería donde los romanos crucificarían a las personas y coincide con ese patrón. También se ajusta a la descripción bíblica de que quedaba fuera de las murallas de la ciudad en un lugar llamado Gólgota o Calavera, justo al lado de un jardín. Las murallas van y vienen, pues han sido reconstruidas varias veces, y lo que sabemos es que esto se encontraba fuera de las murallas de la ciudad en el tiempo de Jesús, tal como hoy. La tumba tiene por lo menos 2000 años. Es una tumba judía con una piedra rodante. Coincide con la descripción de la tumba en la cual fue puesto el cuerpo de Jesús, que pertenecía a José de Arimatea. Eso no significa que sea este lugar, pero hay algunas similitudes sorprendentes con la descripción de los evangelios. Está cavada en una roca sólida. ¿Es una tumba, no una cueva? ¿Es la tumba de un hombre rico? Una tumba de propiedad de una familia rica en lugar de una tumba común. ¿Es una tumba con una piedra rodante? ¿Cómo sabes que es de una persona rica? Bien, porque es pequeña, y por eso obviamente está hecha para una familia. Una cripta que sería para una familia rica. No es una gran tumba común que se usaría a menudo. Así que la tumba coincide con la descripción de que es una tumba que perteneció a un hombre rico, que sería utilizada para él y su familia. Dentro de la tumba, cuando pasas por la entrada, llegas al cuarto de preparación. Aquí era donde se preparaba el cuerpo para la sepultura, y luego si miras a tu derecha, ves el cuarto de sepultura, donde el cuerpo sería puesto. El lagar en el jardín aquí fue descubierto, creo, hace 90 años, y lo que hace es que autentica el hecho que la tumba está aquí en el jardín. Estaba conectada con la colina de la Calavera por un jardín, probablemente un viñedo. Y la Biblia dice claramente que en el lugar donde Jesús fue crucificado había un jardín, y en el jardín una tumba. Entonces el lagar indica que este fue un viñedo en el periodo romano, y por eso conecta la tumba con el sitio de la calavera. Cuando un padre tiene un niño pequeño y ese niño está intentando dar sus primeros pasos, lo hace apoyado siempre de una silla o apoyado de una persona. Pero si el padre quiere que el niño de verdad aprenda a caminar, entonces debe soltarlo y debe dejarlo solo. Debe dejar que él intente dar los pasos por sí mismo, para que de esa manera pueda aprender a desplazarse, a caminar. ¿Qué pasará por la mente del niño en ese momento? ¿Por qué me dejan solo? ¿Por qué permiten que me caiga? ¿Por qué no me agarran de la mano? ¿Por qué no me sujetan? Pero el padre y la madre saben que deben soltarlo, deben dejarlo solo por un momento para que aprenda a caminar, para que aprenda a fortalecer los músculos que le permitirán poder desplazarse durante toda su vida. De la misma manera, nuestro Padre Celestial, hay momentos que debe soltarnos un poco para que aprendamos a movernos, a desplazarnos, a tener confianza y a poder vencer las diferentes cosas que se presentan en nuestra vida. Pero nunca olvidemos que como papá y como mamá, cuando aprendíamos a caminar, Él está al control. Y cuando parece que aparentemente nos ha abandonado, está allí con nosotros, permitiéndonos un nuevo aprendizaje,
permitiendo que podamos superar una nueva etapa en nuestra vida. Como papá y mamá, cuando su pequeño está aprendiendo a caminar, ellos están al control y Dios siempre está al control. Así que es normal que sientas que Él te ha abandonado en medio de una situación, pero nunca olvides que Él siempre está al control. Muchos saludos y bendiciones para todos en este día. Si te ha parecido importante este programa y esta información, te invitamos también a compartir. Y no olvides continuar con nosotros todos los días.